el conjunto de las partes con la operación de diferencia. Vamos a mirar eso, que no lo hicimos ayer. Vamos a mirarlo en un ejemplo. Entonces, supongamos que A es un conjunto A, B, C. Le pongo pocos elementos porque las partes vieron que si este tiene 3, las partes tiene 8. Simplemente por eso. Se podría poner un conjunto más grande, pero bueno. Entonces, las partes de A, acuérdense que son todos los subconjuntos de A, es decir, todos los conjuntos que están contenidos en A. O sea que va a ser vacío, el unitario A, el unitario B, el unitario C, el binario AB, el binario AC, el binario BC, y después el ternario, es decir, el propio A. Eso son las partes de A. Entonces, mi idea es que estudiemos las partes de A con la operación de diferencia. Recuerden qué cosa es la operación de diferencia. Dados dos conjuntos, E y F, E menos F, es el conjunto de los X, tales que están en E y no están en F. Bien. Entonces, vamos a mirar qué propiedades tiene la diferencia en el conjunto de partes. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. ¿Qué pasa si hacemos vacío menos el conjunto unitario A? Para analizar un poco lo que pasa. Entonces, esto va a tener que ser el conjunto de los X, tal que X pertenece al vacío y X no pertenece al unitario A. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan qué pasaba con la conjunción? ¿Cuándo una conjunción es válida? Abra micrófono porque somos muy pocos. Pueden estar abiertos si tienen micrófono. ¿Cuándo una conjunción es verdadera? ¿Cuándo una conjunción es verdadera? ¿Cómo es la tabla de verdad de la conjunción? Eso es lo que tienen que pensar. ¿Cuándo una conjunción es verdadera? Cuando las dos son verdaderas, ¿será? Cuando las dos son verdaderas. Muy bien. ¿Hay algún X que pertenezca al vacío? ¿Cómo, profe? Pregunto, ¿hay algún X que pertenezca al vacío? No. No. Por lo tanto, esto siempre es falso. Claro, Siempre entonces no se cumple la conjunción. pertenezca al vacío. ¿Está bien? Esto puede ser verdadero o falso. No importa. Si X no es A, esto va a ser si X es A, esto va a ser falso. Pero si X no es A, esto puede ser verdadero. Pero entonces, como esto únicamente nunca se puede dar, digamos, esto es una contradicción, decimos, porque esto siempre es falso, porque la conjunción es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque esto es falso. Entonces la conjunción de esto que es falso con esto, sea verdadero o falso, esta conjunción siempre va a ser falsa. Por lo tanto, no hay ningún elemento que satisfaga estas dos condiciones. Estas dos condiciones, no hay un elemento que la cumpla, porque ninguno cumple esta condición. Por lo tanto, si no hay ningún elemento que cumpla eso, vacío menos A me da vacío.
Entonces vacío menos A me da vacío. Si en lugar, piensa en lo siguiente, si en lugar de este conjunto A yo pusiera cualquier otro, ¿qué pasa si pongo vacío menos, por ejemplo, BC? ¿Qué sería eso? Y bueno, sería el conjunto de los X, tal que X pertenece al vacío y X no pertenece a BC. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La situación va a ser similar. Porque si X no pertenece al vacío, ¿cómo es X pertenece al vacío? Lo que dijimos que es falso. Entonces, esta conjunción no la cumple ningún elemento. Si esta conjunción no la cumple ningún elemento, entonces vacío menos BC también me da vacío. Es decir, que vacío menos cualquiera de los conjuntos que están adentro de las partes siempre me da vacío. Es decir, que ¿qué importa eso? Importa que vacío menos cualquier conjunto X que pertenece, un conjunto grandote, ¿no? Un X que pertenezca a las partes de A, siempre es igual a vacío. Y el vacío está adentro de las partes de A. Por lo tanto, la operación es cerrada, porque no me escapo de las partes. Es decir, la diferencia es cerrada en partes de A. Ahora, con el vacío anda bien, vamos a ver con otros conjuntos, ¿no? Yo me apresuré, pero bueno, disculpen. ¿Qué pasa si hago A menos vacío? Por ejemplo, A menos vacío sería el conjunto de los X, tal que X pertenece a A y X no pertenece al vacío. X no pertenece al vacío es una trivialidad, porque nadie está en el vacío. O sea que esto siempre se cumple. Ahora, si X pertenece a A, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? X pertenece a... ¿Quién tiene que ser X? ¿Quién tiene que ser X? Si decimos X pertenece a... ¿Qué valores puede tomar X si ponemos X pertenece a? ¿Qué cosas tiene A adentro? Este conjunto unitario, ¿quiénes son sus elementos? ¿Cuáles son los elementos del conjunto unitario A? ¿Me pueden decir? Solamente el A. Muy bien, solamente el A. Entonces, para que esto se cumpla, entonces X tiene el conjunto de los X, tal que X está en A y no está en el vacío, como esto se cumple siempre, X tiene que ser A. Por lo tanto, si X tiene que ser A, el resultado de esto me da nada más que el conjunto A. ¿Está bien? Es decir, me dio un conjunto que está acá dentro. Ahora, en lugar de hacerlo para todos, lo que nosotros podríamos demostrar es lo siguiente. Que cualquiera sea un conjunto E, que se me ocurra cualquier conjunto, E menos vacío, va a ser el conjunto de los X, tal que X pertenece a E y X no pertenece a vacío. Como esto siempre es verdadero, porque no hay nadie que esté en el vacío, entonces la única condición que me va a importar, de ahí voy a poder desprender,
X pertenece a E. Entonces, digamos, vamos a hacerlo como si fuera una demostración. Si X pertenece a E menos vacío, entonces X pertenece a E y X no pertenece al vacío. Entonces, como una conjunción es verdadera, si esto lo tengo afirmando, si esta afirmación es válida, entonces las dos tienen que valen. ¿Y qué me conviene? Quedarme con X pertenece a E. Por lo tanto, hasta ahora lo que tengo demostrado en este renglón, he demostrado que E menos vacío está contenido en E. De la misma manera se puede demostrar que E está contenido en E menos vacío. Vamos a ver eso. Si tomo un X que pertenece a E, entonces le puedo agregar X pertenece a E y algo que sea verdadero. ¿Qué le puedo agregar? ¿Por qué? Porque me conviene. Es X no pertenece al vacío. Esta afirmación es totalmente lícita porque el vacío no tiene nada. Pero si X está en E y X no está en el vacío, entonces X pertenece a E menos vacío. Es decir, que lo que hemos demostrado es que para cualquier conjunto que a nosotros se nos ocurra, si a E le sacamos el vacío, me da E, cosa que intuitivamente es natural, ¿no? Si a E le sacamos el vacío, siempre me da E. ¿Para qué me sirve eso? Y bueno, para acá lo usamos ahora en el conjunto de las partes. Cualquiera sea el conjunto de las partes que se me ocurra considerar, por ejemplo, AB, ay, qué tarada, AB menos el vacío, me va a dar AB. Y si tomo otro cualquiera, I, que pertenezca a las partes, es decir, uno cualquiera de los que anda por acá, hacemos I menos vacío, me da I. Es lo que acabo de demostrar allá, que cualquier conjunto menos el vacío vuelve a darme I. Entonces, estoy tomando un conjunto cualquiera dentro de las partes, y lo que yo quiero probar, que si le resto el vacío como conjunto, me vuelve a dar el elemento I. ¿Qué quiere decir? Que no me escapo de las partes. ¿Está bien? Entonces, si hacemos vacío menos un conjunto, nos da vacío. Si hacíamos un conjunto menos el vacío, me vuelve a dar este conjunto. Y esto va a ser muy importante, porque cualquiera sea el I, yo lo voy a escribir acá y después vamos a charlar al respecto. Cualquiera sea el I perteneciente a las partes de A, I menos vacío me da I. Ahora vamos a pensar también qué quiere decir eso. No solo no me escapo, sino también algo está pasando. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la diferencia entre dos conjuntos cualesquiera? Por ejemplo, si hacemos B menos C, serían los que están acá y no están acá. ¿Cómo sería? Vamos a escribirlo. Sería el conjunto de los X, tal que X pertenece a B. Voy a escribir abajo porque si no, no va a entrar. Son los X, tales que X pertenece al unitario B y X no pertenece a C. Entonces, lo único que me da tiene que estar en este conjunto y no estar en este. Por lo tanto, si esto se tiene que cumplir, como habíamos charlado hace un rato, X tiene que ser nada más que B. Entonces esto nos da B. ¿Está bien? Bueno, o sea que, ¿qué me pasa? Me quedo adentro de las partes. ¿Qué pasa si tenemos C menos, por ejemplo, AB?
va a ser el conjunto de los X, tal que X pertenece a C, y X no pertenece a AB. Entonces, si no pertenece a B, puede ser cualquier elemento, es decir, puede ser A, B o C. Pero si no pertenece a B, lo único que puede ser es C. Y si X y acá tengo que X pertenece a C, por lo tanto esto me da nada más que C. ¿Está bien? Son los que están acá y no están acá. ¿Bien? Bueno. O sea que me sigo quedando adentro. Me sigo quedando adentro. ¿Qué pasa si hacen AB, por ejemplo, menos AC? Van a ser los X, que están en el primer conjunto, y no están en el segundo. Entonces, ¿qué les da por resultado? ¿Qué les da por resultado? Están en AB y no está en AC. Entonces, ¿cuál es el resultado? AB. A ver, ¿quiénes están en AB? A y B. Pero el A Entonces serían solo de B. solamente... ¿De acuerdo? Es decir, lo que estoy viendo, Sí. siempre me estoy quedando en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir quedarme en el mismo lugar? Me estoy quedando dentro de las partes. ¿Por qué es eso? Bueno, porque pasa lo siguiente. Esto es fácil de demostrar. Que siempre que ustedes tengan E menos F, por la definición que tiene, que son los X que están en E y no están en F, esto está claramente contenido en E. Fíjense si hacen un dibujito. Si hacen un dibujito, tienen E y tienen F. Cuando ustedes marcan E menos F es esta parte. Es lo que está en E y no está en F. O sea que siempre E menos F está contenido en E. Entonces, si sus conjuntos son conjuntos que están en las partes de A, ustedes tendrían un X que pertenece a partes de A. Un conjunto grande, ¿no? Un conjunto adentro de las partes de A. Tendrían un Y adentro de las partes de A. ¿Qué quiere decir? Que X está contenido en A. ¿Qué quiere decir que Y pertenezca a las partes de A? Quiere decir que Y está contenido en A. Entonces, cuando ustedes hacen X menos Y, de acuerdo a la propiedad, esto está contenido en X. Cuando hacen una diferencia, está contenido en el primero. Y este primero está contenido en A. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que la diferencia siempre, está contenido en A. Por lo tanto, la diferencia pertenece a las partes de A. Porque si es un subconjunto de A, pertenece a las partes de A. Es decir, que cualquiera sean los elementos que tomemos en el conjunto de partes, cualquiera sean los elementos que tomemos en el conjunto de partes, entonces siempre la diferencia va a estar ahí adentro. Voy a repetir eso que está acá. Si X pertenece a las partes de A e Y pertenece a las partes de A, entonces X menos Y pertenece a las partes de A. Lo que significa, entonces ahora sí, he demostrado con toda propiedad que la diferencia es cerrada en las partes de A.
Ahora fíjense lo que nos pasó cuando hicimos algunas cuentitas, como fueron cualquier conjunto menos el vacío. Siempre me dio el otro conjunto. ¿Cómo le pondrían al vacío? Vacío, cualquier conjunto menos el vacío me da el I. Entonces, es neutro el vacío, ¿no? Porque no modifica cuando resta, y se acuerdan si hacían I menos X, ¿qué nos daba? Vacío menos cualquier conjunto. Lo hicimos hace un ratito. Vacío menos cualquier Vacío. conjunto. Nos daba vacío. Entonces, acá tenemos un problema. Porque si nosotros restamos el vacío, pareciera que el vacío es neutro. ¿Está bien? Pero como la operación no es conmutativa, entonces el problema que tenemos, que decimos que el vacío es un neutro a derecha de la operación. Ustedes ya vieron matrices. ¿Y se acuerdan que la multiplicación de matrices no es conmutativa? Bueno, entonces como la operación no es conmutativa, aparecen cosas extrañas. Entonces, cuando uno define la idea de neutro, tendría que ser algo así, miren, para la diferencia. La idea de neutro tendría que ser un conjunto N, vamos a llamarlo así, perteneciente a las partes de A, tal que para todo X perteneciente a las partes de A, N menos X me dé lo mismo que X menos N y me dé X. Y eso no lo voy a poder encontrar. Porque el vacío me sirve si lo tengo atrás. Pero si lo tengo adelante, vacío menos X me da vacío. En cambio, Y menos vacío, o X menos vacío me da X. Entonces, esta operación no tiene neutro. No tiene neutro. No tiene neutro. Es cerrada, no tiene neutro. Cerrada, no tiene neutro. No tiene neutro. No es conmutativa. Piensen que si hacen AB menos, qué sé yo, AC, esta diferencia les da B, y si hacen AC menos AB, esta diferencia les da C. Por lo tanto, si hay un par de conjuntos que hacemos la diferencia de una manera y me da esto, y hago la diferencia de otra manera y me da distinto, entonces tampoco es conmutativa. No es conmutativa. Veamos si es asociativa. Es cerrada, no tiene neutro, no es conmutativa. ¿Será asociativa? Eso hay que investigarlo. Es decir, tenemos tres conjuntos. Tenemos tres conjuntos. ¿Dará lo mismo que hagamos la diferencia de una forma o de otra? Bueno, vamos a mirar. Si tenemos AB, y a eso le restamos AC, y a esto le restamos, por ejemplo, BC, vamos a ver qué nos da, y vamos a hacer AB menos la diferencia de AC menos BC.
Bueno, empecemos por acá. Si hacemos AB menos BC, son los que están en este conjunto y no están en este. Por lo tanto, me va a dar B. El primer paréntesis me da B. Si a esto le tengo que restar BC, son los que están acá y no están acá. Por lo tanto, me da vacío. Vamos abajo. Esto sería AB menos la diferencia esta que está acá. ¿Qué me da esa diferencia? Son los que están acá y no están acá. Por lo tanto, esto me da A. Porque A está en este conjunto y como no está en este, lo pongo. Sé por qué no lo pongo, porque está en este conjunto y este también. Ahora, ¿cuánto me da AB? AB menos el unitario A, eso me da B. Es decir, que la diferencia no es asociativa. Es decir, que hemos analizado, ¿no es cierto?, qué propiedades tiene la diferencia en el conjunto de partes. Tiene pocas propiedades, fíjense que lo único que es cerrada, ¿no? Es cerrada, no es conmutativa, no es asociativa, no tiene neutro. ¿Está bien? En algún sentido decimos que es una operación poco interesante, aunque es muy interesante analizarla, pero lo que les quiero decir que al tener pocas propiedades, no nos convence demasiado, porque nosotros estamos buscando operaciones que tengan propiedades, muchas propiedades, que tengan la mayoría de estas propiedades. ¿Está bien? Eso es lo que nos interesa. Operaciones definidas sobre un conjunto y que tengan muchas propiedades. Cuanto más de estas tenga, mejor. Ahora, si una operación tiene la propiedad de ser cerrada, asociativa, tener neutro y todo elemento tener opuesto, es decir, si pasa hasta acá, entonces diremos que A estrella es un grupo. ¿Está bien? Un grupo es una operación definida en un conjunto que tiene las propiedades de ser cerrada, asociativa, tener neutro y que todo elemento tenga opuesto. O inverso, es lo mismo, el nombre. Entonces, esto me da un grupo. Si además es conmutativa, si además tiene estas 4 y es conmutativa, ahí diremos que es un grupo conmutativo. Adelantándome un poco a lo que ustedes conocen, ya lo conocen, si ustedes piensan en las matrices, si piensan en las matrices 2×2, por ejemplo, y la multiplicación de matrices, la operación de la multiplicación en las matrices 2×2 tiene las propiedades de ser cerrada, asociativa, tiene neutro, acuérdense que es la matriz identidad 2, esta es la identidad que multiplica izquierda a derecha cualquier matriz y no le hace nada. ¿Todo elemento tiene inverso? No. Entonces eso no es un grupo. ¿Está bien? No es un grupo. Respecto de la multiplicación. Ahora, si en lugar de la multiplicación no es un grupo porque no toda matriz tiene inverso. Es conmutativa tampoco. O sea que esto no es un grupo. Si pienso en la suma dentro de las matrices, para tener un ejemplo distinto de los números, acá la matriz neutra va a ser la matriz O 2×2.
esta matriz. La suma es cerrada, es asociativa, tiene neutro, todo elemento tiene opuesto, y la suma de matrices sí es conmutativa. Es decir, que el conjunto de matrices con la operación de suma puede ser, puse 2 por 2, pero puede ser para escribir poco, digamos acá, es un grupo conmutativo. Es decir, cualquier conjunto de matrices Rm por N con la suma de matrices es siempre grupo conmutativo. Lo que le falla es la operación de producto. Aunque sean matrices cuadradas, la operación de producto no es un grupo conmutativo de multiplicación de matrices, ¿no? En cambio, en la suma, sean las matrices cuadradas o no cuadradas, tienen otro ejemplo a considerar. Esto para que vean un ejemplo, ¿no? Que no lo dimos cuando estábamos viendo estructuras. ¿Por qué? Porque todavía no habíamos visto matrices, pero simplemente para ampliarles un poco la idea de que las estructuras algebraicas andan en muchos conjuntos para estudiar. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esto? Sí, ¿Sí? profe, sí. Bueno, vamos a... Bueno, les pregunto, a ver, ¿qué duda tienen? Oh, qué calor, ¿no? ¿Qué dudas tienen sobre estructuras en general? ¿Leyeron algo o no leyeron nada? ¿Qué pasó? ¿Pudieron estudiar algo de este capítulo de estructuras? No, yo no, profe, yo no pude. Muy bien. ¿El otro chico? ¿Qué me dice el otro? ¿Pudiste estudiar algo o no? ¿Vos viste Yo sí, temas. qué temas? El tema el tema que me cuesta a mí es álgebra de Boole. De Boole. Bueno, vamos a eso. Un álgebra de Boole es, ¿vieron ustedes? Vamos a volver a la infancia, digamos. ¿Vieron ustedes que adentro de los enteros nosotros tenemos una operación de suma, una operación de producto? Con la operación de suma tenemos varias propiedades, ya las hemos destacado un montón de veces. La operación de producto tiene otras propiedades. Si yo pienso a los enteros con las dos operaciones a la vez, voy a decir que esto es un anillo. Un anillo es un conjunto que tenga dos operaciones, que la primera operación sea un grupo conmutativo respecto de la primera operación, y la segunda operación es un poco menos ambiciosa, alcanza con que sea cerrada y asociativa. Por eso ya estoy en condiciones de decir que y además que haya la distributividad del producto en la suma. A por B más C, todos sabemos que esto es A por B más A por C, y también es cierto que si tengo A más B por C,
es decir, multiplico desde atrás, esto me va a dar AC más BC. Si esto pasa, es decir, Z con la suma es un grupo conmutativo, la operación producto es cerrada y asociativa, y además pasa la distributividad desde el lado derecho y del lado izquierdo en la suma, eso me dice que es un anillo. Ahora, ocurre que los números enteros tienen mejores propiedades que solamente las que yo destaqué acá, sino que también es cierto que la multiplicación en Z tiene neutro, es el 1. El número 1 es neutro para la multiplicación. Y también tiene la propiedad que A por B da lo mismo que B por C. Por ser anillo, acuérdense que era que sea un grupo conmutativo que sea cerrada, asociativa y distribuya. Entonces, con eso ya tengo un anillo. Ahora, tiene dos propiedades más. Tiene la propiedad de tener un neutro y tiene la propiedad de ser conmutativo. Entonces, el anillo de los enteros, por las propiedades que tiene, decimos que es un anillo conmutativo, porque vale esta propiedad, y con unidad, porque tiene neutro. Y como es el 1, fíjense que el 1 muchas veces uno dice una unidad, ¿no? De medida. Bueno. Entonces, a ver, vamos a correr para acá. Entonces, este anillo es anillo conmutativo con unidad. No es el único anillo que existe. Existe, si yo cambio Z por Q, también va a ser un anillo conmutativo con unidad. Todavía va a ser mejor, porque va a tener más propiedades la segunda operación, pero no nos preocupemos por eso, ¿no? Por ahora estamos hablando de la estructura de anillo. Entonces, hay conjuntos como los enteros que tienen dos operaciones, los racionales que tienen dos operaciones y que tienen muy buenas propiedades, y los reales que tienen también todas estas propiedades. Entonces yo podría pensar, los reales con la suma y el producto usual también son anillos conmutativos con unidad. Ahora, como vimos, hay conjuntos, como era el conjunto de las partes, que nosotros lo estudiamos por separado, las propiedades que tenía la unión y la intersección. Bueno, esas propiedades de la unión y la intersección están íntimamente ligadas con la lógica. Porque fíjense cómo se define la unión de dos conjuntos. La unión de dos conjuntos, vuelvo a repetirlo, y eso es lo que nos permitió trabajar hace un rato, son los X, tal que X pertenece a o X pertenece a B. Es decir, está definido en términos de una disyunción. La intersección, que son los X, al que X pertenece a y X pertenece a B, están definidos en términos de la conjunción. Entonces, Boole, un señor, se le ocurrió estudiar qué propiedades tenía el conjunto de las partes de un conjunto con las operaciones de unión, intersección, pero él le agregó algo más. Además de estas dos operaciones, agregó la operación de complemento, qué pasaba con el conjunto vacío y qué pasaba con el conjunto A. Y pensó en todas estas cosas. Es decir, tener como base donde se muevan los elementos, el conjunto de las partes, cómo se va ahí el conjunto, la operación de unión, la operación de intersección, ahora vamos a repasar qué era el complemento, qué pasa con el vacío y qué pasa con A, cómo afecta a la
operación de unión y a la de intersección. Entonces él registró todas las propiedades que tiene esto y a eso le puso álgebra de Boole. ¿Está bien? Es decir, un álgebra, ¿por qué le puso álgebra de Boole? Porque un álgebra es un conjunto donde nosotros definimos operaciones. Un tipo de álgebra es un grupo. Eso ya es un álgebra, desde el punto de vista formal de la matemática. Otro tipo de álgebra es un anillo. Es decir, es un conjunto con dos operaciones que cumple todo esto, es un anillo. Ustedes conocen otros, conocen R, 2 por 2, con la suma y la multiplicación. ¿Está bien? Esto es un grupo conmutativo y esta propiedad, la multiplicación es cerrada y asociativa. ¿Está bien? Por lo tanto, esto también es un anillo. Ustedes conocen ya ese anillo. Es decir, esto es una estructura algebraica. Una estructura algebraica es un conjunto que tiene operaciones, esas operaciones cumplen algunas condiciones, y de acuerdo a las condiciones que cumplan esas operaciones le vamos a poner distintos nombres. Un nombre es ser un grupo cuando tengo una sola operación y cumple las propiedades que habíamos dicho, ¿está bien? Ya las borré. Y si tiene dos operaciones, podrá ser un anillo o no. Si tiene, en el caso de álgebras de Boole, tiene tres operaciones, que son la unión, la intersección y el complemento. Ya vamos a repasar qué era el complemento. Entonces, como verifica algunas propiedades, merece llamarse álgebra de Boole. Entonces, vamos a recordar qué era el complemento. El complemento, para que, en general, si lo saco del contexto de partes de A, y tengo un conjunto adentro de otro conjunto, ¿está bien? Ese conjunto se llama universo. Si U es algo que llamo universo, ¿y qué quiere decir que es el universo? Quiere decir que en determinado momento mis conjuntos están contenidos adentro de este U. Por ejemplo, yo puedo pensar un A contenido en U. Si mi universo, por ejemplo, son los números enteros, yo voy a pensar en todos los subconjuntos que se me ocurran a mí adentro de los enteros. Por ejemplo, un conjunto A podría ser -2, 3, 7. Este conjunto, obviamente, que está contenido en los enteros. Mi universo del discurso en este momento es los enteros. Podría considerar B, por ejemplo, 2, 7, 15. Este también está contenido en los enteros. Cuando un conjunto está contenido en algo que yo llamo universo, tiene sentido que hable del complemento de A respecto de ese universo. ¿Cómo se define ese conjunto? El complemento, que también a veces se llama así, A con una C acá arriba, es el conjunto de los X, tal que X pertenece a U y X no pertenece a A. Obviamente que como el universo Z es infinito, este conjunto va a ser infinito, porque hay un montón de elementos que están en los enteros y no están en A. ¿Está bien? El complemento de este A respecto de los enteros, complemento de A respecto de Z, va a ser todos los elementos que son enteros y que no pertenecen al conjunto A. Bueno, yo voy a hacer un dibujito, nada más, pero no voy a poder escribir por extensión todos los elementos que están. ¿Por qué? Porque Z es infinito. Entonces, simplemente vamos a dibujar en la recta que sería el complemento.
Entonces, supongamos que acá tenemos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y esto sigue 9, etc. ¿Qué es A? Y bueno, A es menos 2, 3 y 7. El complemento de A respecto de Z es todo lo que me quede en Z que no sean estos 3 puntos. ¿Está bien? ¿Lo puedo escribir por comprensión? Sí. Podría escribirlo como que son los que son menores o iguales que 3, unido con los que están entre 1 y 2, unidos con los que están entre 4 y 6, y los mayores o iguales que 8. Lo puedo escribir por comprensión. No voy a poder escribir cada uno de los elementos simplemente porque es finito, ¿no? El conjunto A y Z es infinito. Por lo tanto, podrían escribir que son los más chicos que 3, perdón, que menos 3, o X está entre menos 1 y 2, o X está entre 4 y 6, o X es mayor o igual que 8. Son los X, tales, bueno, enteros, se sobreentiende porque estoy hablando de complemento respecto a los enteros, tal que es más chico que menos 3, es decir, de menos 3 para acá todos, o estoy entre estos 4, es la manera de escribirlo, o estoy entre estos 3, que es la manera de escribirlo, o soy más grande que 8. Así estoy escribiendo el complemento de A. ¿Está bien? Fíjense que el complemento también está claro que es Z menos A. Porque son los que están en acá y no están acá. Es Z menos A. Pero para poder hablar de complemento, lo que tiene que pasar es que el conjunto esté contenido. La diferencia se puede hacer siempre, pero el complemento se puede hacer únicamente si el conjunto está adentro del otro. A ver, también a dónde estoy, quién es el universo va a ser importante. Porque fíjense todo lo que nos dio cuando yo pensé que A estaba contenido en el conjunto Z. ¿Qué sería si A lo pienso contenido en el conjunto, qué sé yo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el 8. Suponga, cambié de universo. Este ahora es mi universo. Este es mi universo. Entonces, vamos a pensar quién es el complemento de A respecto de ese U. Son los X, al que X pertenece a U y X no pertenece a A. Bueno, vamos a hacer el dibujo. Ahora, mi universo es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese es mi universo. No hay más. ¿Por qué? Porque dije eso. Entonces, si ahora le sacamos A, ¿quién es A? Y A es el menos 2, el 3 y el 7.
Entonces, ¿qué me queda? Y me va a quedar menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8. Lo que quiero que noten, el complemento de un conjunto no depende solo del conjunto, sino que depende del universo que estemos considerando. Si cambia el universo, cambia el complemento. Eso es fundamental que lo tengan presente. Bueno, ahora vamos a escribir cuáles son las propiedades que tiene algo para hacer un álgebra de Boole. Esta es el álgebra de Boole fundamental. Es la que pensó en realidad Boole en un conjunto de partes, adentro la unión, la intersección, el complemento. El complemento es respecto de A, el vacío y A. Vamos a ver qué propiedades tienen estas operaciones para que yo pueda llamar álgebra de Boole a algo. ¿Está bien? No es la única álgebra de Boole que existe, el álgebra de las partes de un conjunto. Hay otras álgebras de Boole. Nosotros en el apunte tenemos esta como ejemplo, donde A es un conjunto de más de dos elementos. Tenemos como mínimo, la más chiquita de todas es aquella que tiene el 0 y el 1. Después tenemos álgebras de Boole de 3 elementos, donde el conjunto subyacente tiene 3 elementos y otros ejemplos. Bueno, vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Voy a parar la grabación. Si quieren me pueden preguntar,